Bueno, al final se me va a quedar esta introducción, pero bueno, Kaixo Egunon, Eguerdion, Arratsaldeon, Gabón, sea, cuando escuchéis este humilde podcast, acordaos que es humilde. Pues nada, bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos y nada, hoy tenemos a un invitado de nuevo súper especial, nadó conmigo, bueno, yo nadé con él, mejor dicho, pero nada, queremos que conozcáis la historia de Álvaro Vicente. Kaixo. Buenas, ¿qué tal? Tanto tiempo sin verte, me ha costado reconocerte al principio, no sé si te ha pasado lo mismo conmigo, soy súper malo para las caras, ¿eh? Un poco, pero hay rasgos que siempre están. Siempre está, ¿no? El tuyo también, la sonrisa sobre todo. Que por cierto, le he visto algunas veces a tu padre también. Ah, sí, mi padre sigue. Me preguntabas antes si yo nadaba, yo no, pero mi padre. Pero tu padre sí, ¿no? Vamos, al pie del cañón. Bueno, un ex nadador. Y entre otras cosas, te cuento un poquito el motivo de esta entrevista. Y es que el año pasado, en uno de los últimos podcasts, invitamos, si no me equivoco, a Ana Vega, a Olatz Altuna, ahora ya no me acuerdo, pero a cuatro mujeres nadadoras. Y les dije, bueno, oye, soltar un tema de los que tenemos que hablar la temporada que viene, la segunda temporada, porque acabamos de empezar. Y me dijeron, tenemos que hablar sobre el fondo. Y esto creo que fue, Markel, Ana Vega. Ana. Lo prometido es deuda. Hablamos del fondo, del fondista, de por qué no hay tanto fondista ahora, etcétera. Pero bueno, antes de ir al fondo, pues primero que la gente se acuerde un poco de la historia, ¿no? Sí. Hemos conocido a exnadadoras, exnadadores, pues por ejemplo como Elena de Sosa o por ejemplo Olatz Altuna, que es exnadadora y nadadora al mismo tiempo. Menuda máquina. Lo sé. Menuda máquina de matar. Y hoy estamos contigo, Álvaro. Pues bueno. Así que empezamos desde el principio. Yo creo que eres, a ver si me acuerdo, Donostiarra, eso sí, seguro. Correcto. Y bueno, ¿cómo empezaste en el mundo de la natación? Eso yo no me acuerdo ya. Bueno, pues no creo que... O sea, supongo que como mucha otra gente. Yo creo que empecé con cursillos, que mi madre siempre me recuerda que nos traía a mi hermano y aquí a Noeta, con Agustín y con Ana. Ya empezaremos a hablar de ellos también. Y nada, pues empezamos viniendo aquí a los cursillos, que luego pues fuimos encadenando uno con otro, luego que sí con el colegio también nos traían de vez en cuando y bueno, pues al final me terminé apuntando, no sé ya si por mí o por mis padres en el Atlético, pero bueno, yo qué sé, en quinto de primaria o sexto, sí, muy pequeñito. Y bueno, pues ahí empezaba a ir después del cole y ya tenía como un grupito de amigos que íbamos siempre a ¿Eso en el Atlético? Sí, en el Atlético, sí. Y yo creo que ahí me fui ya como enganchando, ¿no? Fue así un poco el arranque, o sea, bastante... ¿Hiciste algún otro deporte también cuando empezabas? Sí, hacía ciclismo. Ah, eso no sabía. Bueno, o sea, hacía ciclismo. No te sé, ciclismo, sí, o sea, no sé decirte con exactitud durante cuánto tiempo ni a qué nivel, pero sí, porque mi hermano siguió haciendo mucho tiempo ciclismo, entonces bueno, pues como... Espera, ahora sí que me acuerdo que algunas veces que ibas a la piscina y tu hermano estaba con el maillot, es verdad, ahora me acuerdo. Entonces, pues sí que hubo un tiempo que o lo compaginé o empecé con el ciclismo, no me acuerdo muy bien, y también llegué a hacer ajedrez, también por aquella... Ostras, eres un poco rara. Sí. Ahora no me acuerdo de ningún ajedrecista. Sí, pero hacíamos... Kasparov. Me hacía... O sea, íbamos a torneos y demás, también. No sé, no era lo mío, pero bueno, pero lo hacía. Oye, hablando de clichés, el ajedrez es un deporte también de riesgo, ¿eh? Te voy a decir que conozco a un familiar que hacía ajedrez y no sé qué le pasó una vez y la cuestión es que una mesa de ajedrez de cristal se rompió y le hizo una buena tajada, así que muchas veces hablamos del ajedrez que no te va a pasar nada, pero las lesiones también existen en el ajedrez. ¿Sigues jugando hoy en día al ajedrez? No, alguna vez así que surge en plan, yo qué sé, en tiempos muertos, pero no. Siempre he pensado, y además creo que lo he leído, que es un buen entrenamiento para concentrarte, o lo leí que era también bueno para estudiar, porque a estudiar también hay que aprender a estudiar, y como que era un buen ejercicio el ajedrez, ¿no? Bueno, y supongo que la natación también, que tiene cierta estrategia, ¿no? Por ejemplo, a la hora de entrenar y, por ejemplo, en el fondo que tienes que controlar muy bien los tiempos, el ritmo, etcétera, pues igual el ajedrez te ayudaba pues también a planificarte un poco pues y no ser un zumbao como yo que salía y venga ya. Sí. Osondo. Principios en el Atlético San Sebastián. ¿Tus entrenadores eran? Pues al principio estaba Agustín. Sí. Que yo creo que ahí ya coincidía contigo. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo te vi desde pequeño. En Bentaberri, sí, ¿no? Sí.
Y luego ya a los años, no sé calcular cuándo exactamente, entró Aarón. Sí. Y fue Aarón el que nos metió un poco más de, Un poquito más de caña, caña, ¿no? el que le dio como una vuelta de tuerca a aquello. Y realmente pues estuve con Aarón hasta los últimos, no sé, 2-3 años, calculo, es que no sé, tengo los tiempos un poco así difusos, que estuve ya en el Bidasoa y entonces entrenaba pues a veces con Gorka Lasa, que era del Bidasoa, a veces cuando no estaba él pues entrenábamos aquí con John alguna vez también. Y esos creo. Sí. Antes de empezar por todos ellos, te pregunto por Ana, que al final Ana fue para todos, para ti, para mí también, uno de las que comenzamos con la natación. Sí. ¿Hay algo que te acuerdes de Ana? Sí. ¿De qué te acuerdas? Pues yo tengo un recuerdo. De los regalices, ¿te acuerdas, sí, verdad? Sí. Nos daba regalices cuando entrenamos, etcétera, y vamos, o sea, nos íbamos a ella como si fuésemos palomas, ¿te acuerdas? Los regalices negros famosos esos. En la bolsita de plástico, es que es una de estas imágenes que se te quedan grabadas. Y tengo grabada su imagen sacándose del bolsillo la bolsita de plástico llena de regalices. Sí. Creo que nunca he comido regaliz, salvo cuando yo tampoco. de pequeño. Que no me gusta nada el regaliz, pero después de entrenar entraba eso. Entra cualquier cosa. Así que, pues desde aquí, Ana, un beso muy grande. Y tu entrenador también fue Agustín. ¿Algo que te acuerdes de Agustín? Algo que digas, joder, Agustín, me acuerdo de esto, de lo otro. No tengo así una imagen tan grabada de él, pero me acuerdo, no sé, de su risa, por ejemplo. De su bigote con la risa. Sí, de su bigote con la risa. O sea, de su expresión cuando se reía, por ejemplo. Me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de él también de sus enfados. De sus enfados que se pasaban al de los 10 minutos. Eso menos. Pero se picaba, se enfadaba con nosotros, pues no hacíamos ni puñetero caso. Pero fue un buen entrenador, un buen padre, ¿no? Sí. Para empezar estaba bien. Sí. Y después de Agustín, como dices tú, pegaste un golpe, un cambio fuerte con Aarón. Sí. Y Aarón ya está un poquito más cercano en el tiempo. Eso. ¿Te acuerdas de cosas con él, de trabajos, de entrenamientos? ¿Qué subrayarías de...? Yo con él lo que más recuerdo son pues horas o entrenamientos pues solos prácticamente. En Anoeta, yo que sé, un sábado por la tarde que no entrenaba nadie más que yo o alguno más. Pues esos ratos así que al final éramos él y yo. Igual estaba también ahí Ane, ¿no? Ane Zulaika. Sí, había, o sea, sé que había épocas en las que sí, pero luego igual ellas o dejaron y yo seguí y tal, pues me acuerdo que, porque al final como yo era fondista, que es de lo que lo vamos a hablar, pues yo tenía que entrenar un poco más que los demás. Y pues sí, yo destacaría eso, los entrenamientos como mano a mano con él. Sí. Creo que es así. Y ahí pegaste un paso fuerte, yo creo que en el nivel, ¿no? En tu forma de entrenar y todo. Bueno, yo creo que antes incluso de esto que te digo de los sábados, yo creo que cuando él entró en el Atlético, que todavía estábamos en Ventaverri, no sé, como que él enfocaba los entrenamientos o empezó a hablar como de cosas tipo planificación o cosas así que antes no habíamos tratado, no habíamos hecho, ¿no? Y yo pienso que ya desde ese momento como que se introdujo el cambio de alguna manera. Luego ya pues hubo quienes siguieron, otros no, pero yo creo que ya desde el momento en el que él entró pues como que trajo otro punto de vista, no es ni mejor ni peor, es otro punto de vista y yo creo que fue más... Sí, yo creo que fue de un aspecto más social, ¿no? Con Agustín y con Ana. Social, pero por supuesto que querían conseguir lo mejor posible igual a un Aarón en el que veía más el tema del rendimiento, ¿no? Sí. Y luego después de estar con Aarón, si no me equivoco, te fuiste al Bidasoa. O sea, cuando estaba con Aarón también estaba en el Estabas Bidasoa. En el Bidasoa. Y en el Bardulia también, si no me equivoco, ¿no? Eso es, sí. ¿Cómo recuerdas esa época? Pues primero estuve en el Bidasoa y lo recuerdo muy bien porque, bueno, ahí ya cuando entré en el Bidasoa ya íbamos bastante a campeonatos y, bueno, para los campeonatos de España, pues al estar integrado en un club más grande, como era el Bidasoa, pues digamos que me integré en un equipo de más nadadores como yo que iban a estos campeonatos, ¿no? Entonces como que te sientes más arropado, que al final en el Atlético pues eso era un club más pequeño y ir a los campeonatos de España pues éramos muy pocos y bueno, pues al final me integré yo, pero se integraron también Ane Zulaika y más compañeros y
Y entonces, bueno, pues nos acogieron súper bien y la verdad que tengo muy buen recuerdo de eso. O sea, cuando me acuerdo de eso siempre me alegro de haberlo hecho. Creo que... Bueno, hablando de Zulaika, ahora vecino mío es su hermano. ¿Ah, sí? Sí. Le suelo ver muchas veces por el barrio de Martutene con un perro precioso. Creo que además ha sido padre ahora también. Sí. Por lo menos a él sí que le suelo ver. Alguna vez también lo he cruzado. Sí. Bueno, después luego pasó el Bardulia, ¿no? En el que, bueno, digamos que el Vidasoa y el Bardulia estaban en un proyecto élite o de los nadadores de mayor. Sí, como a nivel provincial. Eso es. No sé ya no me acuerdo si se llegaron a fusionar o no. Creo que era un trabajo, yo creo que de colaboración en el que la parte femenina iba con el Vidasoa y la parte masculina iba con el Bardulia. Más o menos era así. Sí. Era así. Y después de esto, supongo que terminarías de nadar, ¿no? Sí, básicamente, sí. Ya o sea, yo empecé la carrera, bueno, no me quiero adelantar, pero por explicarte cómo terminó la cosa. Yo empecé la carrera y seguí entrenando porque estudiaba en la escuela de aquí de San Sebastián. Pero en cuarto de carrera me fui a la escuela de Madrid. Sí. Y ahí ya... Ahí era difícil seguir el tema, ¿no? Porque ya no podía... intenté pues entrar con la beca en la Blume, no fue posible. Y al final fue todo muy rápido porque empezaba ya el curso, tenía que coger el piso y no había ¿Qué tal fue ese final? ¿Fue traumático? ¿No para tanto? No, la verdad es que ¿Estabas cansado? Yo, si me hubieras preguntado en ese momento, Álvaro, ¿estás cansado? Te hubiera dicho que no. Pero la verdad es que llegó el momento de empezar otra vez el curso en una ciudad diferente, con compañero de piso, un nuevo piso, todo nuevo, pues mi prioridad en ese momento era pues la carrera. Creo que la de todo el mundo que nadaba también, su prioridad era la carrera, los estudios que estaban llevando a cabo. Entonces, como que eso me fue llevando y sin darme cuenta, aunque suena un poco triste, pero es como que sin darme cuenta lo había dejado. Eso es. Bueno, le ocurre a mucha gente eso, ¿eh? Bueno, y hoy en día, un arquitecto viviendo en Donosti y nada, no sé si sigues haciendo algún deporte, actividad física y deporte. Pues intento hacer CrossFit. Ay, qué bien, ¿dónde? En Amara. En Amara, mira, qué bien. Empecé hace muy pocos meses, pero... bueno, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que he intentado hacer, pues, ir al gimnasio por mi cuenta o incluso nadar, me atrevería a decir, pero nunca me ha llegado a... O sea, nunca le he llegado a coger la rutina del todo, pues por los horarios, porque era poco constante o un poco desordenado, entonces al final siempre tenía épocas que lo dejaba y luego volvía, entonces ya, me cansé y me he apuntado al CrossFit, que tengo unos horarios que tengo que ir y al final es como que es un poco de compromiso y ya está. Y ya está, está muy bien. ¿Cuántos días a la semana sueles ir? Pues ahora intento ir 3 por semana. Está muy bien, semana. Está muy bien. Sí. Bueno, pues ese es Álvaro Vicente. Sí. Y ahora hablemos de fondo. Bueno, a ver, la primera pregunta que tengo es, yo que era un friki entre velocista, no sé, algo raro, pero desde luego el fondo no era lo mío. Y me acuerdo cómo me pasabas en la calle como si fuese eso, no sé lo que era eso. ¿Cómo definirías eso? ¿Realmente crees que hay que tener una personalidad diferente para ser fondista? ¿O no? Hablamos de personalidad, luego hablaremos de físico, por supuesto, pero... Pues... A ver, yo te diría que una personalidad distinta no, porque yo he conocido a muchos fondistas y a muchas fondistas y no te diría que me parezco a ellos. O sea, o no sabría encontrar rasgos comunes a ellos, ¿no? Yo creo que más te adaptas a lo que te toca. Yo pienso que es un poco más eso. Lógicamente, pues hay personas que tienen más disposición al esfuerzo, al trabajo que otras, aunque yo pienso que eso también se puede entrenar. Pero yo creo que no es cuestión de personalidad, yo creo que es cuestión de que en un momento pues te das cuenta de que es algo que se te da bien
pues que el fondo, ¿no? Que se te da bien y, bueno, pues asumes que para poder llevarlo a cabo pues tienes que trabajar mucho, lo que sea, y entonces pues como que te vas adaptando. Y hablas de que se te da bien. ¿Cuándo descubriste que se te daba bien el tema del fondo? O menos mal que a los demás, Sí, ¿no? Porque igual bueno, probablemente esa es la forma de darte cuenta, ¿no? Que hay uno que peta el yo del... tengo un recuerdo de un campeonato de Guipúzcoa de verano en Azpeitia. Yo creo que ya era el primer año que había entrado Aarón. Y en ese campeonato de verano fue, yo creo que la primera vez que me ponía un traje largo de competir. Y nadé 1500, que yo ya había nadado antes 1500 con Agustín y tal, yo creo que ya había nadado antes 1500. Y gané. Y yo me acuerdo que no esperaba para nada, o gané, sí, creo que gané. No me esperaba para nada eso, fue como una sorpresa para mí, porque además me acuerdo que gané a otros pues que yo había visto ya durante mucho tiempo que estaban por encima de mí en las listas, que parecían como unos fijos ahí para siempre. Ajá, sí. Y para mí fue como una sorpresa y yo me acuerdo de ese campeonato, que me parece bueno, no una tontería, pero que ahí fue como el click en mi... Qué bueno, o sea que en un campeonato de Guipúzcoa ya dijiste, Sí. bueno, el fondo es lo mío, ¿no? Bueno, el entrenador también seguramente diría, el fondo es lo suyo, ¿no? Sí, o sea, claro, él igual lo vio meses atrás o en los entrenamientos, ¿no? Bueno, a ver, hay una cosa que tiene bueno el fondo en cuanto a que, bien, vas a competir y tu prueba dura más que los demás. Es decir, una competición que una es velocista y 30 segundos y venga, estás sentado, pero tu Ya. cuota de protagonismo es bastante, Sí, se le va, es bastante mayor, ¿no? Sí. No sé si luego al mismo tiempo también, algunas veces que veo las pruebas de fondo es como que la gente se dispersa un poquitillo mientras están nadando los fondistas, ¿no? Bueno, sí, sí que había ocasiones en las que parecía un poco eso, pero cuando tú eres el que vas a nadar, el que vas a hacer la prueba, a mí no me importaba, bueno, no me fijaba mucho en eso, pero bueno, sí que es verdad que había gente que aprovechaba las pruebas de fondo para subir ¿no? a la cafetería o no sé, un poco... Bueno, sí, eso cada uno sube cuando... Sí, o sea que eso, vamos, es que yo también creo que lo haría o aprovechaba otras pruebas, no lo sé. Pero sí, eso era un clásico, lo de la Y dispersión. en cuestión de entrenamiento, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene un fondista de un velocista en este caso, ¿no? ¿Podrías hacer algunas diferencias clave en cuanto a, mira, pues un velocista, te voy a decir una tontería, no sé, pues sus sesiones son más cortas y tiene que trabajar mucho más la fuerza en el gimnasio. En mi caso, por ejemplo, más agua. ¿Diferencias así en cuanto a fondista y velocista o medio fondista? Sí, pues esa que has dicho tú, la de el gimnasio, era una de ellas. Todos hacíamos gimnasio, o antes o después del agua, pero es verdad que los velocistas o los que no eran fondistas trabajaban un poco más la parte de fuerza en el gimnasio. Nosotros pues estábamos, no te sé decir, el 90% del tiempo del entrenamiento era el agua. Entonces, esa es una diferencia. Y por supuesto el tiempo de entrenamiento, que yo creo que eso es como lo más complicado de En tu caso, por sobrellevar. ejemplo, vamos a ir al momento de tu carrera deportiva donde más entrenabas, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas le dedicabas al día y a la semana? Incluso cuántos metros, ¿te acuerdas más o menos? Sí, a ver, era, por decir el punto álgido, como dices tú, era mínimo 2 veces al día. ¿Vale? Mínimo. Sí, o sea, el día que entrenabas uno, yo creo que era pues por una ocasión especial o porque igual por la planificación tenía que ser ese día solo uno o porque, bueno, sí, y cada entrenamiento pues te diría 2 horas, más o menos. A veces es verdad que por la mañana, como luego tenías clases y tal, pues igual se quedaban hora y media o no lo sé, pero yo te diría que luego ya en la universidad, que tenía un poco más de flexibilidad para entrar por la mañana, sí, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, fácil. Sí. Y pues eso, 4 horas al día por 6 días, porque el domingo no solíamos entrenar, aunque algún domingo también caía, pues 4 por 6, pues Los eso, domingos de castigo, ¿no? 24, pues Me 24 tengo que horas salen, ¿no? Te voy a apuntar una cosa que luego te quiero preguntar. Bien, y luego en cuanto Salen a... 24 horas y luego, bueno, igual si le quitas la de algo, pues entre 20 y 24. Y metros, yo recuerdo que lo máximo que llegué a hacer en un día fueron 16.000. Por ahí, no sé. Sí.
16.000 kilómetros, sí, en un día, sí. Nadando, ¿eh? Sí, 16. sí. Y lo máximo eran 2 sesiones al día, aunque hubo una vez que fuimos, cuando estaba en el Bidasoa, fuimos a Font Romeu a hacer un stage Ajá, de sí. 15 días y me acuerdo que un día entrené tres veces. Porque claro, íbamos allí a una especie de resort en la montaña a no hacer nada más que entrenar en altura. Y me acuerdo que un par de días entrenamos 3 veces. ¿En qué ritmos andabas aproximadamente? Pues a ver, yo me acuerdo que mi mejor marca en 1500 era 15 minutos 46 segundos o 15:45. Oye, no sé si llegaba a bajar a 15:43, pero bueno, pues calcula que eso es 1 minuto y 2 segundos. Porque luego con las centésimas ya se iba... Se iba a la mierda todo, claro. Sí. Es que era el problema de las Pero centésimas. estábamos ahí en las centésimas. Sí. O sea, ya los segundos ya era... No, había que ir a las centésimas, sí, pues eso. Y o sea, en mi entrenamiento, las series duras, pues era pues a minuto. A intentar ir a minuto, porque un minuto era pues 15 minutos en 1500. Que ese yo creo que es como el objetivo, que es muy difícil. La pregunta que puede resultar, pero tú cuando nadabas, ¿qué sentías? Quiero decir, yo sé lo que sentía. Yo sentía que me ahogaba. ¿O qué pensaba? No, en el sentido de alguien que va a 1:02 el 100 durante 15 veces seguidas. Sí. Durante la prueba, ¿tu cuerpo qué sentía? Es decir, ¿el comienzo es un tortazo al cuerpo? No. Notas que vas y vas y vas y vas. Yo lo que notaba era si las cosas iban, o sea, si las cosas iban bien o si había entrenado bien, pues que como que tenía el control del tiempo y del tiempo que iba a hacer, porque yo en cada largo pues nos iban marcando, ¿no? Los tiempos así con el brazo, un dedo arriba, abajo, y ya te van diciendo al ritmo al que vas. Entonces ahí ya ese feedback es como que te anima, ¿no? Entonces, ¿qué siento? Pues depende de lo que me van marcando. Si te van marcando así, que vas 2 segundos por encima... Vas a tope, ¿no? No, esto era que ibas más lento de lo debido, pues igual ahí me siento mal porque sé que estoy yendo más despacio de lo que debo y me siento muy cansado. Entonces ahí pensaría, me siento fatal, algo va mal. Cuando vas así, pues, ¿qué sientes? Pues motivación. Sí, no, no sé. controla, loco, ¿no? Claro, es que es muy diferente a una prueba de 50. ¿Qué sientes en una prueba de 50? Pues, no sé, explosividad. O en una prueba de fondo, pues, ¿qué sientes? Pues depende de cómo te van marcando que vas. No sé. Y luego cuando tenía control. realmente el control, sí. Porque, podríamos hablar de control. sí, ¿no? porque en los entrenamientos esos ritmos los entrenas hasta la saciedad, esas series de repetir y repetir y repetir. Vamos, es que a veces no necesitas ni que te digan el cronómetro. Entonces, pues sí. Porque entiendo que incluso hasta podrías llegar a contar las brazadas. Entrenando, sí. Entrenando, sí. En competición, no. No, compitiendo no. Compitiendo estás pendiente de los tiempos y de los rivales también. Y una vez de finalizada la prueba, una gran pregunta que les podemos hacer a los fondistas. Es decir, ¿podría seguir nadando o no? Es decir, a un velocista se le pregunta eso y le dice, he llegado a la pared Estoy muerto. No, y ya está, literal. no me des más. No, Pero la sensación es que creo que podríais seguir nadando. Sí, pero eso es algo que creo que no... A lo mejor alguien me corregirán, pero como que no lo puedes evitar, no sé, porque lógicamente tú das el 100% o crees que das el 100% cuando quedan 200 metros y apretabas con todo con todas las fuerzas que te quedaran, pero por la constitución o el metabolismo de los fondistas o por lo que has entrenado, pues seguramente pudieras seguir. Si nos pinchasen para ver el lactato, que eso también fue uno de los inventos, los inventos, pues seguramente saldría un resultado que me podrían decir, venga Álvaro, sigue 400 más que puedes. Y de venga, vamos a seguir. O sea, esa sensación que teníais los velocistas, que muchas veces me la contan, yo nunca jamás creo que la he experimentado. Sí. Y ahora, en tu vida normal, ¿te consideras fondista o no? En el sentido de cómo te tomas la vida, cómo reaccionas ante las cosas. No, a ver. Es decir, yo soy velocista en mi vida.
tengo un problema, es como todo muy a... No, si el ser fondista supone que en tu vida diaria relativizas todo y te lo tomas todo con mucha calma, no, la respuesta No eres es fondista, no. eres medio fondista, ¿no? Por lo menos, como mínimo, o como mucho, perdón. Pero, por ejemplo, cuando toca correr o así en CrossFit o como cosas así un poco más que son como de aguantar, pues... Sí, hay notas que el yo sí Álvaro que- sale, ¿no? Yo sí que sé, o sí que me noto que sé controlar o que sé empezar a un ritmo al que sé que voy a aguantar. Claro. Entonces, bueno, pues ahí sí que Qué bueno, qué bueno. noto ahí. Oye, una pregunta que me quedaba. El tema de la comunicación con el entrenador y con la entrenadora cuando estás en el agua. En mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que había algunas veces que igual intentaba echarle un ojillo, pero claro, en las pruebas de velocidad no da mucho tiempo. Pero en vuestro caso sí, ya me has empezado a hablar de señales, etcétera. ¿Qué tipo de comunicación podías llegar a tener entrenando, lo primero, y luego compitiendo también, mientras ibas nadando? Pues yo te diría que era prácticamente la misma entrenando que compitiendo. Se ponía el entrenador en el lateral de la piscina y te iba marcando en cada 50 o cada 100, levantando el brazo y pues un dedo arriba significaba que ibas un segundo por encima de lo que tenías que ir, hacia abajo era que ibas un segundo por debajo. Yo creo que esa era la comunicación que más teníamos, la del tiempo al que vas, la marca a la que estás haciendo. Ahora no te sé decir exactamente qué significaba, pero me acuerdo que Aaron también nos hacía otras ¿Por señales. ejemplo? Pues eran también con la mano, pero no sé, era como muy relacionadas creo que con los ciclos, con las brazadas o con... No te sabría decir, pero había otro lenguaje. Había lenguaje Sí. no verbal entre... Sí, había lenguaje no y un verbal, sí. lenguaje no verbal además continuo, ¿no? Entiendo que... Sí, aparte de los típicos ánimos que se dan, había un lenguaje, sí. Bueno, y ahora te llevo, antes de terminar con este podcast que me parece súper interesante, dos preguntas, una de ellas que hizo Ana. Bueno, las dos preguntas te las hago juntas y me las respondes. La primera es, ¿cómo animarías a alguien a que fuese fondista? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no hay tantos fondistas? Si quieres empezamos por la segunda. Y yo creo que me has dicho, por ejemplo, una de las claves, y es que cuando empezabas en la universidad con las clases, etcétera, claro, no es lo mismo tener que entrenar una vez al día o una vez y con el gimnasio a entrenar tantas horas al día. Sí. ¿Qué tipo de argumentos darías a por qué no hay tantos fondistas en la actualidad, por ejemplo? A ver, yo creo que ese es el principal. Al final hay que dedicarle horas y a la natación, bueno, a cualquier deporte, pero a las especialidades de fondo más todavía, hay que dedicarle mucho más tiempo. Entonces, como nadie se dedica exclusivamente a la natación, todos lo compaginamos con los estudios, pues supongo que al final, pues para intentar llegar al equilibrio, pues la gente lo que hace es tirar por disciplinas más cortas, o tipo pues pruebas de 50, 100 o 200 que no requieren tanto esfuerzo de invertir tantas horas, ¿no? Luego también para los clubes o para los entrenadores también es un esfuerzo extra porque claro. ellos también tienen que no te pueden dejar a ti solo entrenando. Alguna vez yo sí que hacía entrenamientos solo, pero ellos también tienen que invertir tiempo y dinero en tener a alguien que... Sin duda, sí. Que esté contigo acompañándote, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo principal. Luego, pues bueno, también hay yo creo que una especie de miedo, no sé cómo decirlo, como a las pruebas de fondo, como si fuesen una cosa, no sé, más difíciles que las demás pruebas, o porque es muy larga, pero yo creo que eso es como un mito, porque no es algo que se entrena igual que todo. Pero yo creo que el principal motivo es ese, yo creo que ese es el tiempo. A ver, todo en esta vida se entrena, quiero decir que... Y porque yo creo que todo el mundo ha visto a alguien que entrenaba a fondo, que competía a fondo y le contaban pues todo, las horas que había que meter o que a veces se quedaba solo entrenando, o que... Porque es verdad que yo muchas veces entrenábamos todos a la vez, pero ellos se iban y yo me quedaba. Y eso es duro.
Es durillo. Porque quieres hablar, no, al final Claro, quieres un poquito socializar y ver que todos se van y que tú por muy rápido que le intentes hacer para terminar e irte con ellos, se van y tienes que seguir y mañana también pues la gente o los jóvenes o los pequeños lo ven y también pues pensarán, yo no quiero Claro, pasar por bueno, y eso. aparte que en una sociedad de la inmediatez en la que vivimos, ¿no? Ahora Sí. pedir por hacer un deporte que no es inmediato, sino que es de larga duración. Y bueno, y por hacer el efecto sándwich de ya hemos dicho lo negativo, el por qué, tal cual, ahora algo positivo. Realmente, ¿qué te ha dado la natación de fondo en tu vida? ¿O por qué crees, o cómo animarías a la gente a decir, mira, si tenéis cualidades y aptitudes y actitudes para ello, pues hacerlo? Vale. Sí, yo creo que, mira, que las pruebas de fondo o el ser fondista es algo mucho más agradecido después a la hora de competir. Me refiero a que si tú eres velocista y tus pruebas son 50 o 100, pues es como que luego la competición o el momento, el pre-competición y el después, porque no solo es el momento de competir, sino es la preparación y el después, se pasa muy rápido. Sin embargo, en las pruebas de fondo estás mucho tiempo ahí nadando, bueno, no sé si decir dando el espectáculo, pero No, claro que sí. ¿no? Estás ahí haciéndolo lo mejor que puedes durante mucho tiempo, tienes mucho tiempo para lucirte, podría decirse, para lucirte o para a veces hacerlo mal, pero todo ese tiempo que has invertido entrenando, pues es un tiempo que luego se ve en la competición. Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que a mí también me gustaba, ¿no? Que pues luego en la competición, pues bueno, pues la gente que te viene a ver, por ejemplo, pues por lo menos están 15 o 20 minutos mirándote nadar. Que pasan pagado, ¿no? Claro, que pasan pagado. No sé. Yo creo que esa es una de las cosas que le diría a alguien que se estuviera planteando el hacer fondo, ¿no? Que pienses que luego en la competición, pues tienes tiempo también para corregirlo durante la prueba. Tienes 15 minutos o 20, claro, los que los sean. errores se permiten, ¿no? A ver, sí, no, pero en una prueba corta no. O lo haces bien o lo haces mal ya. O sea, no tienes margen de maniobra. Pero en una prueba larga sí. Y más larga de 1500, que también había 3000, 5000 o en aguas abiertas, ya ni te digo cuánto margen. ¿Nadaste alguna vez algún 3000? Sí, 3000 sí, ¿Y 5000 no. No, 3000. No, 3000 sí, pero no, 3000 no llegué a... ¿Y aguas abiertas también nadaste? No, travesías. ¿Alguna travesía? Sí, travesías sí. Pero ¿nunca te llamó el tema de las aguas abiertas? No, porque es que yo creo que para entrenar eso, yo creo que hasta esto se me quedaba, no sé. Madre mía. Sí, o sea, eso ya es ese tipo de competiciones exigían ya como, no sé, muchísima más dedicación, yo creo, que lo que... Ni me lo planteé, eso, nadie me lo llegó a plantear, o sea que imagínate. Pero sí, yo creo que cómo animaría a alguien, pues ir diciéndole que va a tener mucho tiempo en la competición para disfrutar y no sé, que cuando lo estás haciendo bien o cuando has entrenado bien y te salen bien las cosas, pues te cunde más, no sé, estás ahí mucho tiempo disfrutándolo. Yo diría otra más. Sí. Y es la envidia que les tenemos a los fondistas de que puedan aguantar. Eso es... Yo te envidiaba diciendo, este tío que aguanta, me gustaría tener eso. O sea, que al final uno siempre tiene lo que uno quiere, sí, lo que no tiene, ¿no? Sí, sí. Yo también me gustaría, envidiar, por ejemplo, a veces, porque yo de vez en cuando también nadaba pruebas cortas, pues era un poco frustrante ver como que no podía hacerlo más rápido, no tenía más fuerza para hacerlo más rápido. Yo envidiaba a la gente que era como una bestia. Sí. Y luego otra cosa, por ejemplo, buena de ser fondista es que tienes también menos rivales. Quiero decir, al final en pruebas cortas, vale, es más fácil entrenar para ellas porque dedicas menos tiempo, pero también hay más gente que las hace y es más difícil llegar arriba, ¿no? Sin embargo, en las pruebas de fondo pues hay menos competencia porque es más
fastidiado entrenar para ello, entonces pues hay menos competencia y si lo haces bien y te lo curras, pues tienes más probabilidades de ir a campeonatos de España, de ganar medallas y demás. Bueno, es que la criba ya estaba en el día a día. Claro, eso es, la criba, como dices tú, ha estado antes, pero bueno. Pues tonto, Álvaro. Oye, pues nada, pues 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Nosotros. Eres parte de la familia de la natación, así que siempre lo seguirás siendo y desde aquí siempre nos acordaremos de un fondista tan majo y tan bueno como lo has sido tú. Así que nada, a disfrutar muchísimo de esa capacidad que tienes para todo, para el CrossFit, para tu vídeo, para todo. A ver si esto consigue animar a... Espero que sí. A alguien. A mí no me has convencido, bueno, pero habrá alguien que esté ahí. Eso es, que esté cerquita. Que tenga el gusanillo y... Bueno, Álvaro, babeste batarte. Es que ricasco. Ricasco. Vale, que arte guzti hoy. Agur.